Lo dijo él. A primera hora. Saludo, vamos hasta la Morlaquía. Allí está la doctora Carolina Ávila Nieto, quien es académica, docente, especialista en temas de comunicación estratégica. Carolina, bienvenida, buen día a la distancia de parte de Andrea Orbi, quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo está usted? Buenos días, Carolina. Buenos días, queridos Fabricio, Andrea. Falta poner en tus líneas de presentación y amiga del Fabricio y amiga de la Andrea. Yo muy orgullosa además. Bueno, pues qué gusto y gracias por la invitación. Un saludo muy cariñoso desde la preciosa Morlaquía, que ahora creo que sorprendió y enorgulleció a unos cuantos. Gracias a usted, Carolina. A ver, sorprendió, enorgulleció a unos cuantos, pero también hay otros que minimizan lo que pasó el día miércoles. O sea, la ministra de Gobierno lo generé en el comentario. El día miércoles, en una entrevista con el canal gubernamental, dijo que la marcha de Cuenca era una marcha que apuntó a desestabilizar al gobierno y que estuvieron allí los mismos de siempre. O sea, la ministra deslegitimó el componente ciudadano. Yo le pregunto a usted si la ministra en alguna parte tiene razón o no, Caroline. Bueno, ahí es en donde creo sinceramente que la asesoría que está recibiendo el gobierno y Daniel Noboa sobre lo que sucede en Cuenca es pésima, ¿no? Y en ese contexto, sí, un jalón de orejas a quienes son de ADN en el Azuay, el gobernador, los asambleístas, porque claramente no están teniendo una buena lectura. Mira, desde la comunicación política, la ministra Rovira tenía la mejor forma de salir airosa de una pregunta sobre Cuenca, y era simplemente decir el problema o la molestia que tiene Cuencas con la minera o con la minería en general. Y por lo general, cuando tú diluyes así las responsabilidades, el gobierno ha sido bastante bien librado y ha sido siempre muy astuto en diluir las responsabilidades, las culpas o las faltas. El caso, por ejemplo, del estiaje era culpa de los apagones, o era culpa del estiaje, por lo tanto de San Pedro, o era culpa de los gobiernos anteriores que no hicieron provisión. Solo un tercio decía que era culpa del gobierno de Daniel Noboa. El caso de los niños de las Malvinas, también fueron capaces de diluir las responsabilidades. Sobre la manifestación de Cuenca, un relato de esos era muy fácil de dar, porque incluso los carteles, la buena parte de las expresiones de la ciudad estaban no a la minería, básicamente era eso, y ya el presidente, que nadie le cree, es otra cosa, pero ya el presidente había dicho que no iba a ir por el tema de Loma Larga. Sin embargo, la ministra decide ella colocar la bronca política, cuando podían tranquilamente salir mejor librados del evento del martes en ese sentido. ¿Y por qué digo que es una mala asesoría? No solamente porque escoge una narrativa inadecuada, sino también porque si hay algo que le pasó a la marcha de Cuenca es que no tuvo liderazgos visibles en las tarimas o en los espacios que hayan sido los convocantes. Era una cosa mucho más amplia, muy colectiva y muy ciudadana. No es fácil que al mismo nivel de un alcalde, de un prefecto, estén profesores, estén ecologistas, estén personas de la cultura, y todos ellos estaban convocando con la misma fuerza. Si hay una razón, Fabricio, que esta marcha tiene 90,000, 100,000, 120,000 participantes, es porque las familias de todas las clases sociales asistieron y porque el presidente reiteradamente se equivocó en el uso del lenguaje y en las formas, y lo único que ha hecho es provocar y provocar y provocar. Y la ministra Rovira hace lo propio con sus expresiones, seguir provocando y tratando de manera despectiva, de manera despreciando, diremos así, la manifestación de una ciudad que, por supuesto, no se deja manipular. Si hay algo que le sucede a Cuenca con frecuencia, es que si intentan manipularle, no lo logran. ¿Cómo se ha percibido precisamente eso, digamos, ahí en la ciudadanía, en Cuenca, en Azuay, de manera general? ¿Cómo se ha percibido estos comentarios, estas declaraciones de la ministra Rovira? Porque claro, una cosa es lo que a veces se habla en este círculo rojo, ¿no? En las redes sociales incluso, es una cosa lo que se ve, pero ¿cómo se ha percibido allá?
Bueno, es que son contrastes, querida Andrea, ¿no? Desde la fiesta y la alegría y la capacidad que ha tenido el cuencano inclusive de catalizar en esas marchas, de hacer una suerte de liberación, si tú quieres, a encontrar expresiones como esas que lo único que han hecho es acumular indignación. Y ese es justamente los contrastes en el relato. Ayer leía un comentario sobre el análisis que se hace de la conversación digital y el éxito que tuvo, sobre todo, no solamente en el número de posts, que superó cualquier otro tema de conversación en la ciudad, la marcha de Cuenca, Quimsacocha, el Quinto Río, sino también la positividad de esos posts, ¿no? Casi el 70% de esos comentarios son positivos. Yo creo que el gobierno tenía que haber leído esa reacción para poder sumarse y no para contradecir y peor todavía para acusar, que es lo que hizo la ministra. Entonces, claro, la indignación es fuerte y eso lo que hace es mantener alertas a esta ciudad para que se cumplan las peticiones del martes. Básicamente, y la más importante, es la revocatoria de esa licencia ambiental que no tenía por qué darse, ¿no? En primera instancia. Caroline, en ese sentido, tal vez el mensaje no es para otras ciudades del país, es decir, tal vez el gobierno no está pensando en enviarle un mensaje a Cuenca, se me ocurre ahora, sino a todas estas otras partes que pretenden también levantarse, etcétera. Imponer esa narrativa no es esa estrategia ahora del gobierno. Bueno, creo yo que más allá de las condiciones de generalidad que el gobierno sí está sufriendo, le era mucho más rentable políticamente hablando encapsular el caso de Cuenca, ¿no? Entenderle a Cuenca desde su propia urgencia y necesidad. Yo creo que los medios nacionales hicieron esa lectura, en mi opinión equivocada, porque sí creo que el país requiere una conversación nacional sobre la política extractivista, sobre el cuidado medioambiental e incluso sobre la validez de las consultas populares, ¿no? Ahí tú tienes tres conversaciones nacionales, pero de alguna manera habían intentado encapsular el asunto solamente a Cuenca y por eso la noticia de la marcha de Cuenca se fue a segundo bloque cerca de los deportes, ¿no? Porque se estaba planteando encapsular. El presidente pudo haber ido por la misma línea, pero al parecer no es así. Y quizás quisieron hacer lo que tú dices, ¿no? Que se generalice lo de Cuenca en términos de cuidado a los demás, lo que les pueda pasar. Y si leemos esto con los anuncios de ayer del presidente Noboa sobre la acusación de terroristas a quienes intenten de alguna manera presionar a la gente para que puedan salir a las calles, creo que esa amenaza de 30 años de cárcel también podría relacionarse con la amenaza de no se dejen manipular o de que las cosas son más bien políticas. Y hay una cuña adicional, Fabricio y Andrea. Es terrible seguir escuchando desde la clase política ponerle al término político como tal en los lugares más oscuros de nuestro lenguaje. Y no debe ser así, porque es estar acusándose a sí mismos. No está mal que las condiciones de una manifestación sean por causas y causas que son políticas. Lo que está mal es que no, por ejemplo, se ingrese la parte técnica, el razonamiento, el debate. Eso no es correcto. Pero lo político no tiene por qué ser malo, al punto que les tienes a los cuencanos diciendo esto no es político, esto es, qué sé yo, cuando toda participación humana es política en sí mismo. No tiene que leerse lo político como algo malo. La manipulación sí, el cinismo sí, el engaño también. Y decir, por ejemplo, de parte de la ministra Manzano, etapa miente, sin ningún tipo de valoración técnica, sino solo desde la manipulación política, eso, por ejemplo, estuvo mal. Y es justamente una de las razones por las cuales el martes pasado estuvo más de 100,000 personas en las calles en Cuenca. Caroline, dejemos de lado el tema de Cuenca, pero yo quiero establecer este hilo conductor que también ha mencionado Andrea respecto de otras manifestaciones. Tuvimos a la ministra minimizando, deslegitimando el componente ciudadano y social de la marcha de Cuenca el día miércoles, y ayer, en cambio, en La Tacunga habló de que hay un intento desestabilizador contra el gobierno generado desde organizaciones políticas de oposición
respecto de estas movilizaciones anunciadas sobre el tema del diésel. Es la narrativa que está impulsando el gobierno. La pregunta es si esa narrativa hoy es creíble, sigue siendo creíble, Caroline. Bueno, los datos están diciendo que el presidente está bajando en credibilidad, estaba muy cercano al 40% en la confianza en la voz presidencial. Entonces ya ahí hay una alerta que el gobierno debería comenzar a cuidar y creo que por eso le están poniendo a él a entregar tractores, a él a hablar sobre los logros que el gobierno está haciendo, sobre todo en esta semana en particular, ¿no? Porque la credibilidad de la voz presidencial está cada vez puesta en duda. Pero se entiende la estrategia, sobre todo porque necesitan enemigos. En política se dice, Fabricio, que no existe otra cosa que o estar en ataque o estar en defensa. Es una típica expresión del deporte, ¿no es cierto? Y que si no tienes términos opuestos como estos, el centro de alguna manera no moviliza, no activa. Y en este sentido, el gobierno hasta hace poco ha sido muy eficiente en fabricar enemigos o en identificarlos, excepto cuando sube el precio del diésel, porque no hay a quien echarle la culpa, ¿no? No es una cuestión heredada del correísmo, no es una cuestión que tenga que ver con el narco, incluso cuando le estén intentando plantear con la mafia y el contrabando, es muy disperso. ¿Qué es lo que necesitan? Identificar esos enemigos. Y ahí justamente viene este relato sobre los que están manipulando o más recientemente, por ejemplo, decir que el correísmo es el culpable de las manifestaciones, es porque necesitan identificar un enemigo, caso contrario se les diluye a ellos mismos su propia causa. Y me parece que por ahí está la intención, pero insisto, no creo que tiene en este minuto la eficiencia que están acostumbrados a tener en el control de la agenda. Pero ahí yo me salgo del Ejecutivo y voy al lado de la oposición, y no hablo de la oposición de organizaciones políticas, sino la oposición de las organizaciones sociales, en este caso lideradas por la CONAIE. Yo tengo esta inquietud y planteo una gran interrogante, porque está claro que el escenario político, el escenario social, el escenario de las organizaciones indígenas, por ejemplo, no es el de octubre de 2019, no es el de junio de 2022. De hecho, ya Leonidas Issa, por ejemplo, no tiene el papel protagónico que lo tuvo en octubre de 2019 como cabeza del movimiento indígena de Cotopaxi o en junio de 2022 como cabeza de la CONAIE. La CONAIE hoy tiene otro liderazgo, un liderazgo en el que está presente un indígena, un reconocido indígena de la región amazónica, Marlon Vargas. En su momento Vargas fue felicitado por el propio gobierno y Andrea, por ejemplo, me pasaba el dato del Recorderis de que cuando eligieron a Marlon Vargas incluso hubo una felicitación por parte del entonces ministro de Gobierno José de Argasca. Es un momento completamente distinto. Luego, tampoco digo, hay que dejar de reconocer que, por ejemplo, en Quito no hay tal vez la misma actitud de tolerancia, siento yo, percepción de mi parte, percepción, usted sabe que la percepción es subjetiva, pero me da la impresión que no hay la misma actitud de tolerancia en Quito que sí la hubo en octubre de 2019 y en junio de 2022. O sea, yo no sé hasta qué punto la capital al día de hoy pueda respaldar una manifestación tomando en cuenta las consecuencias, sobre todo, que generó en la parte económica y en la parte productiva las protestas de junio de 2022. O sea, yo veo escenarios completamente distintos. Me gustaría saber si usted coincide o no y cómo lee lo que está pasando hoy en comparación a los dos episodios precedentes. Ahí yo le quiero complementar solo un poquito, Caroline, digamos en esta pregunta, porque quisiera también más bien saber si es que usted cree que realmente Leonidas Issa está fuera del escenario ahora mismo. Y esto lo digo porque en 2019 Jaime Vargas era la cara visible como ahora lo podría ser Marlon Vargas, y Leonidas Issa seguía movilizando a muchísima gente. Fue, es más, quien movilizó a más gente para digamos, llegar a la capital. ¿Sale ya ahora en 2025 del escenario realmente Leonidas Issa, Carolina? No, bueno, en el Ecuador no hay tal cosa como cadáveres políticos, ¿no? Eso se sabe muy bien, si no pregúntele al mismo Abdalá Bucaram. Creo que coincido plenamente en que son distintos momentos.
son distintos gobiernos, ni la CONAIE del 2025 es la del 19, ni tampoco el gobierno, ¿no? Yo creo que incluso hablando de este gobierno en particular, nos ha demostrado inmediatamente que ha querido manejar de forma distinta. Acertada o no, eso es otro análisis, pero sí de manera distinta, ¿no? Por ejemplo, tenemos ya el pronunciamiento de Fiscalía junto con el pronunciamiento del Ejecutivo sobre casi que amenazando, ¿no? Claro. Aquel que se atreva a tirar una piedrita, lo que le puede pasar. Entonces, los famosos 30 años de cárcel, si es que además muy astuto, ¿no? Si es que te presionan a salir, porque eso sí la gente puede interpretar como que no está bien. No está diciendo si es que te manifiestas, no. Es 30 años de cárcel por terrorismo a quien presione a salir. Y ese tipo de discurso es no está planteado de manera arbitraria, ¿no? Es absolutamente deliberado. Entonces, ahora, sí me parece que Marlon Vargas tiene en este momento el rol más complejo, porque su condición de líder es reciente y necesita consolidarse. Consolidarse frente a una imagen que es la de Leonidas Issa, que es sumamente fuerte todavía, muy vigente y con capacidad de movilización. Pero ha logrado en este minuto el anuncio de la subida de precios del diésel consolidar, creo yo, las dos vertientes que tenía la CONAIE. Por un lado, esta vertiente menos radical, un poco más amplia en términos de querer conversar con todas las voces, que es la de Vargas, y la más profunda y radical, que es la de Leonidas Issa. Si los dos se ponen de acuerdo, como parece que está sucediendo en este instante, sería una estructura diferente a la que se va a tener que enfrentar el presidente, y ahí habrá que ver qué capacidad tiene él de seguir fragmentando la organización social y de recuperar de alguna manera voces que podrían hablar a tono con él. Ya ha perdido la vocería de Lourdes Tibar, Marlon Vargas está anunciando frontalmente esta decisión y es muy probable que las bases estén más unidas que en otras oportunidades. Entonces, creo que eso es interesante. Otra cosa que es interesante de analizar es que la convocatoria no es una movilización a Quito, que las marchas en ese sentido han perdido fuerza. Y yo creo que los quiteños y quiteñas, después de lo que han vivido en el 2019, en el 2022, por supuesto estarán mirando con preocupación lo que pasa en el 2025. Entonces, yo creo que en eso la CONAIE tiene que ser sumamente astuta y encontrar formas diversas de manifestación que puedan seguir generando de alguna manera la atención tanto de la opinión pública como de la opinión mediática, que son ya en este minuto a veces voces distintas, no siempre coinciden, pero en este caso necesitan ser mucho más astutos. Por ejemplo, una manera de hacerlo es con pedagogía política, demostrarle a la gente cómo es vivir con $1 al día o incluso menos, y cómo a esas familias le afecta la pérdida de este tipo de apoyos que desde el Estado se dan cuando subvencionan el diésel, y cómo, por ejemplo, la propuesta del presidente no necesariamente está llegando a esos grupos en particular que sienten con mucho dolor este tipo de anuncios. Más del 60, más del 70 y en algunas encuestas incluso al 80% de los encuestados, de los consultados, consideran que la subida del diésel les va a afectar, así no tengan vehículo o su vehículo no utilice el diésel. Entonces, esa es la razón por la cual con mucha pedagogía la CONAIE podría, además que posee Fabricio y Andrea una interesante estructura medial en redes sociales. Entonces, es muy probable que desde allí podrían ir impulsando con creatividad, con astucia, formas de poder llegar a la gente sin que necesariamente impliquen los daños y las dificultades que se vivieron en el 2019 y el 2022. Ahora, yo aquí solamente analizo desde el sillón y el escritorio. Otra cosa es ver la indignación de la gente en el territorio y la necesidad que tienen inclusive de desahogar esa frustración. ¿Por qué digo esto? Porque hay formas también de manifestación de calle pacíficas, como la del martes pasado en Cuenca, que pueden ser sumamente contundentes sin causar daños, ¿no? Y quizás lo de Cuenca pueda generar interesantes lecciones para, por ejemplo, la CONAIE u otras organizaciones o movimientos que puedan entender que existen formas de expresión y manifestación que no necesariamente cause daños. Caroline, nos queda cortísimo el tiempo cada vez que conversamos. Realmente, muchísimas gracias por esa información.
Gracias por estar aquí con nosotros en la primera hora. A ustedes, gracias por la invitación. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, Caroline. Conversamos con Caroline Ávila Nieto. Ella es especialista en comunicación estratégica, precisamente sobre las lecciones de la marcha de Cuenca y las acciones de la CONAIE. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.